Creo que mi Sí, micrófono lo señor. tengo bastante alejado. Y ahora voy a compartirles mi pantalla. Por favor, me confirman que la están viendo, ¿vale? ¿Ya la están viendo? Sí, señor. Sí, sí, ya se ve. Perfecto. Entonces, muy buenas noches, estimados estudiantes del curso de gestión de las operaciones. Mi nombre es Oscar Javier Hernández y este periodo 16.1 del año 2026 les voy a acompañar en el curso, como lo estábamos mencionando, de gestión de operaciones 21-2028 de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de la Escuela de Ciencias Básicas del programa de Ingeniería Industrial. Este es un curso de 3 créditos, es un curso que tiene un componente práctico en laboratorios, que ahorita al final les voy a explicar un poco más acerca de los laboratorios, y tiene unos prerequisitos importantes como son el álgebra, la aritmética, la ofimática y la gestión básica empresarial. En este curso nosotros nos vamos a enfocar mucho en aprender a cómo hacer la planeación y la organización de los procesos para que las organizaciones lleven a cabo toda su operación de la manera más efectiva posible, entendiendo que nosotros tenemos como en el mundo de la ingeniería industrial tres palabras que regularmente estamos escuchando mucho: eficiencia, eficacia y efectividad. Recordemos que la eficiencia es la capacidad que tiene una persona, un sistema, una organización de hacer las cosas bien. ¿Listo? La eficacia es hacer las cosas en tiempo. Y cuando tú haces las cosas bien y las haces en tiempo, estás hablando de efectividad. Y eso es lo que vamos a tratar de aprender a hacer en este curso. Ahora bien, las operaciones no solamente son procesos productivos, también estamos hablando de que hoy, más que hoy más que en cualquier otro periodo histórico, estamos hablando que las operaciones se vinculan mucho a los procesos de los servicios. Es más, hay algunos teóricos que ya hablan de la servucción, entendiendo que la prestación de servicios es un proceso de continuidad de actividades que requieren calidad, control y medición en todo momento. Entonces recordemos una frase clásica del mundo administrativo, del mundo de la ingeniería industrial, que dice que todo aquello que no se pueda medir no se puede controlar. Y si no se puede controlar, no se puede garantizar la calidad. Y este es quizás uno de los cursos básicos para entrar a todo este mundo de la gestión logística, de la gestión de la calidad, que es por donde en muchas ocasiones más tiene incidencia el programa de ingeniería industrial. Ahora, cuando nosotros hablamos de la gestión de procesos, es importante que tengamos en cuenta que la gestión de operaciones como tal es una disciplina de administración. Nosotros lo que hacemos es identificar las mejores herramientas que nos permitan optimizar, que eso es la palabra clave de la ingeniería industrial, cómo las organizaciones pueden llegar a su máximo potencial, tanto para la prestación de servicios como para la fabricación, producción de productos finalizados. ¿Listo? Ahora, por supuesto, cadena de suministro hace referencia a todos los elementos que están vinculados en los procesos de transporte de fabricación de un producto final. Entonces, si yo hablo de una llanta, entonces yo hablo del caucho, del metal que lleva, eso lleva unas fibras metálicas, de cómo consigo o cómo concibo, mejor aún, el proceso para que cada uno de los elementos lleguen hasta mi organización y garantizar que la producción siempre esté en tiempos que sean eficientes, efectivos, eficaces para mis clientes. Familia, hasta ahí me hago entender. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Entonces, recordemos entonces que la cadena de suministros no es más que un análisis del flujo que tienen
todos los elementos relacionados con un proceso productivo, un proceso de prestación de servicio. Operaciones, cuando nosotros hablamos de operaciones, esto es importante que lo tengamos muy en cuenta, y es que cuando ustedes hablaban de procesos, hablaban de, hacían un equivalente entre una operación y un proceso, ¿listo? Y nosotros decíamos que un proceso, una operación, es una secuencia de actividades, ¿listo? En las que la información o una materia prima, ¿sí? Recibe transformación a lo largo de los diferentes puestos o puntos o servicios que se le presten a ese elemento. ¿Listo? Entonces eso nos permite también, y es importante que ustedes nunca lo olviden, hablar de tres elementos importantes que hay en un puesto de trabajo. Un puesto de trabajo, ¿sí? Es un lugar de facción, un lugar donde se encuentra una persona, ¿sí? Que realiza una actividad que genera un cambio en una materia prima. ¿Listo? Entonces, está el puesto de trabajo y está compuesto por tres elementos. Objeto de trabajo, que es sobre el que recae la modificación o sobre el que recae la vinculación de un valor agregado, ya hablándolo en términos contables, economistas. Tenemos una fuerza de trabajo que regularmente es el hombre. Hoy, actualmente, con tanta tecnificación, esa fuerza de trabajo se está volviendo fuerza de trabajo mecanizada, automatizada. Y tenemos el medio de trabajo. El medio de trabajo es la herramienta o equipo que utiliza la fuerza de trabajo para transformar el objeto de trabajo. Explico. Piensen ustedes en una panadería. La fuerza de trabajo sería el panadero. El medio de trabajo serían todos estos elementos con los que él hace la transformación de la materia prima. ¿Cuáles son esos medios? El horno, la batidora, la mezcladora, la mesa donde amasan, los cuchillos, los elementos de corte, las ollas que utilice y eso. Esos serían los medios de trabajo. Y el objeto de trabajo serían todos estos elementos que él vincula para obtener su producto final, que sería un pan. Estaríamos hablando de harina, huevos, leche, mantequilla, sal, azúcar, qué sé yo. ¿Hasta ahí estoy siendo claro, familia? Sí, señor. Perfecto. Entonces, ya toda esta concepción, que es un gran resumen básico de lo que ustedes han visto en estos semestres anteriores, nos permite decir que el análisis del estudio de todo lo que estamos hablando, de la secuencia de los procesos, de la secuencia de las actividades, de la secuencia de las tareas, de la relación que hay entre la fuerza de trabajo con los medios de trabajo, con los objetos de trabajo, en un puesto de trabajo, y la relación que hay de varios puestos de trabajo en una planta productiva, una planta de prestación de servicios, ha llevado a modelos de gestión que han permitido que creo que tengo no solamente que admitir personas, sino silenciar micrófonos. Espérame un segundo. Listo, ya los silencié a todos. Les voy a pedir un favor, ustedes que están dentro del sistema, dentro de la aplicación de manera permanente, si ven la llegada de algún compañero, den la admisión, que ustedes todos pueden admitir personas, ¿vale? Qué pena. Entonces, les estaba comentando, ¿sí? Toda esta evolución del análisis del relacionamiento entre materias, fuerza, objetos, puestos de trabajo, plantas productivas, y después de salir de la organización con otras relaciones, con todo un sector, con todo un modelo económico, ha llevado a procesos eh, muy claros, muy definidos y ya muy estandarizados, como son el control de la calidad total, el control total de la calidad, ¿sí? Producciones más esbeltas y modelos justo a tiempo. Pues todas estas, las siglas que están viendo son en inglés: Just in Time, Total Quality Management, ¿sí? Y Lean
y Lean Manufacturing. ¿Listo? Todos estos modelos lo que hacen es generar modelos y estrategias, metodologías con las cuales las organizaciones van a poder garantizarle a su cliente final la satisfacción no solamente con el producto que están recibiendo, sino con los tiempos y los costos asociados a él. ¿Hasta ahí estoy siendo claro, familia? Sí, señor. Perfecto. Entonces continuemos. Hay otro modelo que es el Seis Sigma. El Seis Sigma es un modelo que es una metodología que lo que busca es minimizar los defectos en los procesos productivos. Es más, en algún momento se habló, estamos haciendo la historia de la ingeniería industrial, de la búsqueda de de la producción con cero defectos. Entonces aquí voy a utilizar un poquito la herramienta de dibujo. Y ustedes recordarán en sus clases de estadística que tenían un gráfico, que es un plano cartesiano, que es más o menos así, me disculpo por la calidad del dibujo, y tenían un gráfico que era así. Le llamamos la campana de Gauss, el gráfico de distribución normal. ¿Ahí estamos de acuerdo? ¿Todos se acuerdan de este gráfico? Sí, señor. Y entonces cuando hablábamos en estadística decíamos que esto es X media. ¿Listo? Es decir, el valor promedio de la producción. Y decíamos, y hay un análisis que llama de los 80, el 20 vital, los 80 triviales. ¿Y cómo se calculaban? Se calculaban con el cálculo de la desviación estándar. ¿Recuerdan que era este símbolo que ustedes lo calculaban, que ustedes calculaban, que era coger cada uno de los valores de la lista de valores que tenían y le restaban la media, la elevaban al cuadrado y le sacaban la raíz cuadrada para quitar los negativos? Resulta que este simbolito se llama sigma. ¿Listo? Entonces, este sigma lo que hace referencia es que este es un sigma y este es dos sigma, ¿cierto? Y hablaban de reducir, o se habla, que es una metodología que lo que busca es reducir la cantidad de variación en la producción al punto que 6 sigma lleve al casi cero defecto. Ya hay organizaciones que han llegado a estándares muy importantes, muy envidiables, ¿sí? Para la realidad de lo que son los modelos productivos colombianos. Por ejemplo, Sony tiene un defecto por cada millón de piezas producidas. O sea, por un millón de auriculares tú tienes un solo error. Aquí todavía estamos en esas fallas, ¿me hago entender? Pero eso es lo que hace es reducir la variación, que recuerden que esta es la desviación estándar y lo que calcula es cuánto varía en promedio los datos que obtenemos de una lista de valores con respecto a la media. ¿Hasta ahí estoy siendo claro, familia? Sí, señor. Listo. La reingeniería de procesos es el pan, decían los abuelos, el pan de coger todos los días de los ingenieros industriales. Nosotros vivimos de hacer reingeniería de procesos. Nuestro objetivo en las organizaciones es evaluar lo que están haciendo y ver cómo lo mejoramos. Eso quiere decir que va a ser un proceso continuo, permanente y sin nunca acabar, porque siempre va a existir la posibilidad de mejorar lo que hacemos, tanto en formas como en modos, como en lugares, como en personas, como todo. Esa es la reingeniería de procesos. Es una parte que yo quisiera que ustedes se llevaran muy en su conceptualización del curso. ¿Listo? Y por supuesto, si ustedes se dan cuenta, todo lo que yo les acabo de describir no es solamente hacer herramientas, formatos gráficos, sino tener la capacidad de modelar estratégicamente con fines gerenciales. Recuerden que el ingeniero industrial es ese eslabón entre el mundo de las ingenierías y el mundo administrativo. Tenemos que tener la capacidad de entender a cualquier ingeniero para traducírselo a cualquier administrativo. Y eso nos va a permitir a nosotros optimizar las organizaciones siempre. ¿Listo, familia? Ahora bien,
El curso, discúlpenme, discúlpeme, lo que nosotros más queremos como institución con este curso es que al trasegar por él, no solamente conozcan nuevas y más herramientas, ¿sí? No solamente que fortalezcan las que ya tienen, porque por ejemplo vamos a trabajar con Excel y lo vamos a llevar a otro nivel, vamos a trabajar en sus laboratorios van a hacer prácticas con elementos propios de un laboratorio de ingeniería industrial, o sea, ustedes se van a untar las manos del quehacer diario, pero más allá, lo que yo les voy a cobrar particularmente es la capacidad de análisis. ¿Por qué? Porque esa capacidad de análisis, y voy a hacer un paréntesis retomando lo que les decía hace un minuto, el mundo de hoy está tan tecnificado que muchas de las operaciones, muchos de los procesos, muchas de las actividades ya las hacen máquinas, ¿sí? Ya son máquinas las que las realizan y son máquinas que cometen muchos menos errores de los que se cometen por por el factor humano. Entonces ustedes deben recordar que aquí lo más importante es la capacidad de tomar decisiones, de analizar situaciones para resolverlas. Por supuesto, eso implica que ustedes deben diseñar, implementar, planificar, deben tener un pensamiento lógico estructurado, un pensamiento lógico matemático, porque nuestro mundo cada día se va a untar más de matemáticas, ¿sí? Y por supuesto, esto habla total de la gestión. El curso, si ustedes se percataron, ya leyeron el syllabus, creo que el señor director del curso ya les explicó también en las diferentes web conferences que ha realizado, que los resultados de aprendizaje de nosotros van hacia el diseño, a la validación y al análisis de todo lo que es los elementos relacionados con los sistemas de producción y de servicios, pero con esa firma, con ese ADN institucional que es siempre impactando positivamente a la sociedad, brindándole las mejores condiciones a nuestro país. En últimas tenemos que hacer patria con todo lo que hacemos. ¿Listo? Por eso es que nuestro curso se desarrolla a través de un aprendizaje basado en tareas con un enfoque completamente al quehacer desde la resolución de situaciones. ¿Listo? Ahora bien, nuestro curso, como ya ustedes lo saben, tiene 6 actividades. En este momento ya cumplimos la primera, que tiene un valor de 25 puntos. Estamos en la ejecución de la segunda tarea, que ahorita vamos a entrar en detalles con ella, ¿sí? Que tiene un valor de 60 puntos. Al igual que la tercera, la cuarta vale 50, mientras que el componente práctico, lo que van a hacer en laboratorio, tiene 180 puntos. Por favor, tengan mucha atención con este componente práctico. Ustedes ya saben cómo es el proceso de inscribirse a los laboratorios, ya saben cómo hacer el proceso de consulta de los laboratorios y si tienen o presentan alguna dificultad, deben escribir directamente al director del curso. ¿Por qué? Porque él es el que les puede dar alguna resolución en caso tal de que tengan alguna imposibilidad de realizarla debidamente justificada. De lo contrario, les agradezco asistan puntualmente y en condiciones óptimas para la realización de sus laboratorios. ¿Listo? Y tenemos un informe final que va a ser una gran síntesis de lo que hemos aprendido en el curso. ¿Hasta ahí estoy siendo claro, familia? Sí, señor. Señor. Perfecto. Sí, señor. Entonces, lo que hablábamos ahorita, tarea 1 finalizada el pasado 17 de febrero, 12 horas autónomas, 25 puntos. Tarea 2, 17 de febrero, 15 de marzo, es decir, que ya llevamos 8 días y nos están quedando cerca de 3 semanas. 24 horas autónomas, trabajo colaborativo, familia. Requiero que por favor se vinculen en los foros. Hoy le di una vuelta a todos los foros y están básicamente vacíos. Algunos han participado con que, sí, yo voy a participar, por favor llámenme, pero no, así no funciona. Ustedes deben ir montando sus aportes en el foro de trabajo colaborativo. Yo evalúo evidencias y se los digo por experiencias de semestres pasados. Profe, ¿por qué mis compañeros tienen nota probatoria y yo tengo ceros y yo trabajé con ellos?
En el foro no participas si tú no hiciste la entrega. No, profe, porque es que yo era el compilador, ¿sí? Y yo fui el que escribí todo el documento porque ellos me pasaban todo, pero todo lo hicimos por WhatsApp. WhatsApp no es un medio formal. Si ustedes me pasan las evidencias por WhatsApp, no me sirven. ¿Por qué? Porque es que eso no me sirve a mí como evidencia porque no es institucional. Si quieren tener evidencias de su participación, para eso tienen el foro de trabajo colaborativo. Si tienen preguntas, dudas o inquietudes, me pueden escribir por Teams. ¿Hasta ahí estoy siendo claro, familia? Sí, señor. Entonces, a partir de hoy, yo veré esos aportes en los foros de trabajo colaborativo. Continuemos por acá. Ahora, tarea 2. Para la tarea 2, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos una guía de actividades de una rúbrica de evaluación, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice nuestra rúbrica? Nuestra rúbrica nos está presentando el resultado de aprendizaje, los puntos, el nivel de evaluación, los criterios y tenemos 5 criterios. Qué pena, 6. 5 criterios. Listo. Cada criterio tiene una puntuación. Yo les voy a evaluar mucho lo que es la redacción, la ortografía. ¿Listo? Yo les voy a molestar mucho por las normas, porque ya nosotros somos estudiantes de aproximadamente quinto semestres. ¿Listo? Debemos saber escribir, debemos saber redactar, debemos saber citar y referenciar. ¿Listo? Sin embargo, esto no quiere decir que yo les estoy diciendo que no usen herramientas de IA. Claro que las pueden utilizar y es muy pretencioso de mi parte decir, mis estudiantes, yo les dije que no la usaran y no la van a usar. Sé que la van a usar. El problema es que ustedes tienen que reconocer que la IA, por más de que esté entrenada, si no deja de ser máquina. Y lo que estamos hablando es toma de decisiones, es la redacción. Uno sabe cuándo redacta una máquina, cuándo redacta una persona. Entonces esto se los va a cobrar mucho y por favor tengan mucho cuidado. ¿Listo? Ahora bien, si nosotros nos vamos para la guía de actividades de la tarea, nosotros nos encontramos con que vamos a hacer el uso de los métodos de pronóstico de la gestión de operaciones. Aquí ustedes se van a encontrar con un uso aplicado grandísimo de estadística. ¿Listo? Aquí estamos haciendo uso de estadística de manera significativa. Regálenme un segundo. Qué vergüenza. Entonces, aquí vamos a hacer uso de estadística aplicada para la toma de decisiones. Ustedes tienen unos muy buenos textos de referencia. Estos textos les van a permitir a ustedes identificar diferentes herramientas que van a ser útiles para el ejercicio. ¿Listo? Ahora, aquí deben montar un video. Por favor, el video que ustedes hicieron ahorita para la fase 1, en muchos casos fue de buena calidad, pero en otros, a pesar de que tuvieran un buen discurso, estaban haciendo presentaciones que al fondo tenían errores de ortografía. ¿Listo? Y son cosas que son importantes. Tengo un estudiante que me envió su trabajo de tarea 1, pero no lo pude evaluar porque el archivo llegó dañado. Entonces son todas esas cosas. Tienen que validar que los enlaces funcionen, que la información sea legible y que todos puedan verla, ¿vale? Entonces es importante con eso. Ahora, este video debe cumplir con dinámica, acción, plataforma, enfoque, duración, audio e interactividad. ¿Listo? ¿Pueden utilizar un PowerPoint? Sí. ¿Listo?
pero que sea un PowerPoint no plano, que les permita que hablen de hipervínculos y enlaces. Pueden utilizar herramientas como Precio, Visual o MetaStudio, ¿sí? Pueden utilizar muchísimas herramientas de edición de video. ¿Qué tan complejas ustedes las deciden? ¿Listo? ¿Hasta ahí estoy siendo claro, familia? Sí, señor. Perfecto. Ahora, el pronóstico de la demanda. Aquí cuando nosotros hablemos del pronóstico de la demanda, ¿sí? Ustedes van a utilizar estos modelos. ¿Listo? El director del curso les compartió un archivo que es como un formato base. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, yo tengo otro que he venido desarrollando a lo largo del acompañamiento de este curso, ¿sí? Y entonces aquí en pronósticos yo ya tengo unas tablas diseñadas, ¿listo? Entonces, yo les voy a explicar cada uno de esos modelos, ¿listo? Entonces, nos dice nuestro documento, primero, promedio móvil. ¿Qué es el promedio móvil? Regálenme en un segundo, por favor, regálenme en un par de minutos. Disculpen ustedes la interrupción, qué pena. Entonces, les estaba diciendo, el primero es el promedio móvil. El promedio móvil, como ustedes se dan cuenta, aquí que nos están solicitando, es un promedio móvil que vamos a calcularle a Vigilant, ¿sí? Para el año 2026. A nosotros nos dan unos datos, ¿cierto? Que son las ventas del 2024, ¿sí? O bueno, la demanda del 2024 y la demanda 2025. Con estos datos yo voy a calcular 2026. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo tengo que tener en cuenta, regálenme un segundo. Qué vergüenza con ustedes. Entonces les estaba diciendo. Entonces, vamos a tomar los datos. Aquí yo tengo un ejemplo de lo que trabajamos el año pasado, ¿sí? Con los datos del año 2023 y los datos después del 2024. ¿Listo? Y lo que hago es que numero los periodos. ¿Listo? Es importante y esto va a ser lo que yo voy a utilizar como tabla referencia para el cálculo de cada uno de los modelos. ¿Qué diferencia hay de mi plantilla con la plantilla del director del curso? Que aquí yo tengo todos los modelos en una sola hoja, ¿vale? Ahora bien, el promedio móvil regularmente se trabaja con 3 periodos
Y lo que hace, si ustedes se dan cuenta, es una fórmula de promedio para esa demanda de 3 periodos. ¿A qué me refiero yo? Si ustedes vienen aquí, plantearían el promedio de 150, 160 y 180. Después, como es móvil, lo que hacen es que para el siguiente mes, lo que hacen es con los 3 periodos anteriores. Para el siguiente, estaríamos hablando con el promedio del tercero al quinto, y así sucesivamente. ¿Me he hecho entender ahí, familia? Sí, señor. Listo. Ese es el modelo del promedio móvil. Dime. Yo quedé confundida ahí un momentico. De la parte que se dice que los primeros 3 y luego se toman los otros 3. Claro, te explico. Para calcular este 164 utilizo estos 3. ¿Listo? ¿Me he hecho entender? Ahora, para Sí, señor. calcular este, utilizo estos 3. Para utilizar, mente, yo te pongo otro color aquí. Para calcular este, utilizo estos 3. ¿Me he hecho entender? Sí, señor. Ahora sí. Sí, señor. ¿Sí? Eso es, por eso es que se llama móvil. ¿Listo? Porque el promedio se va moviendo. ¿Listo? Ahora, recuerden que hace un minuto yo les hablaba a ustedes, o hace un minuto no, al inicio de la charla, les hablaba de la gráfica de la distribución normal y que esta variación de aquí con respecto a la media se llamaba desviación estándar y que se calculaba con un sigma. ¿Recuerdan? Ese Sí, sigma señor. del que estamos haciendo referencia es el mean absolute deviation, o sea, desviación absoluta media. ¿Cómo se calcula la desviación absoluta media? Ustedes van a coger el valor de abril del primer año, ¿sí? O sea, van a comparar el abril que están calculando. Ojo con esto. Esta validación que están haciendo aquí es la validación para 2026. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo digo, ojo con esto que no estoy trabajando con los números que ustedes tienen en sus tablas. Yo estoy diciendo, en enero consumí 163.240, en febrero 179.515, en marzo 151.119. Entonces proyecto la validación del siguiente año y yo diría, en promedio debería tener 164.000 en demanda. Eso es lo que yo estoy proyectando que va a haber. ¿Listo? Ahora, yo comparo el abril que estoy calculando con el abril del anterior periodo. ¿Listo? Y eso me va a decir, mire, usted tiene una diferencia de 19.000. Por supuesto, aquí yo utilizo una fórmula que es ABS. Ese ABS en Excel significa valor absoluto, que si ustedes hacen recuerdo, memoria de su colegio, de su bachiller, se acordarán que hablaban que el valor absoluto es el resultado de una resta sin importar la diferencia entre dos números sin importar el signo. Entonces, yo le resto aquí estoy haciendo la resta de 164.000 menos 144.000 me da 19.000. ¿Listo? Ese es el valor absoluto. Ahora, el valor cuadrático medio es ese mismo valor elevado al cuadrado. ¿Listo? Y después averiguas, vas a buscar cuál es el promedio de ese error. A eso se le llama el error porcentual absoluto. Entonces, te está diciendo, mira, esos 19.000 en comparación de los 164.000 es un error del 13%. Ahora, ahí es donde vienen ustedes a hacer el análisis. Venga, hacer una producción que se sobrepase en un 13%, ¿es bueno o es malo? ¿Sí? Hay empresas que tienen un stock del 50%. Hay empresas que tienen un stock del 2%, es una cantidad enorme o es un valor muy grande. Entonces, esa es la parte en la que ustedes tienen que analizarlo desde la realidad de lo que han leído de la empresa. ¿Hasta ahí me hago entender, familia?
Sí, señor. Ahora, profe, ¿y entonces que tenemos que formularlo todo, sí, pero con que formulen la primera línea, simplemente vienen aquí en la parte inferior, cuando se ponga el cursor en una crucecita negra, le dan doble clic y él baja hasta el final y les da la formulación para todos los valores. Ahora, ¿qué deben hacer aquí? Deben promediar todos estos valores. ¿Por qué? Porque aquí lo que me está diciendo el promedio móvil es que yo tengo en promedio un error, ¿sí? Una desviación de 20.000 unidades. Que si esas 20.000 unidades son positivas, significan que yo estoy con un exceso de inventario. Pero si son negativas, significa que le quedé viendo materia prima a mis clientes. Y es algo complicado, es algo que no es beneficioso. ¿Me hago entender? Sí, señor. Listo. El siguiente paciente que nos solicitan es promedio ponderado de 3 cuatrimestres, ¿sí? El cuatrimestre del periodo 1 al 4 con el 25% de ponderación, cuatrimestre del 5 al 8 con el 30% de ponderación, cuatrimestre del 9 al 12 con el 45% de ponderación. Entonces, cuatrimestre, 4 meses, ¿cierto? Entonces, resulta que yo aquí tengo que partir de un punto. No puedo calcular estas condiciones si yo no tengo todo un año de antelación. Yo tengo que tener, para poder proyectar el mes 13, tengo que tener los valores de todo el año anterior. Entonces, miren que para poder calcular cómo se comportó enero del 2025, tuve que haber tenido toda la información del 2024. ¿Listo? Y aquí es donde se pone un poquito la cosa un poco más compleja, porque ustedes tienen que hacer una forma. Entonces, una fórmula. La primera, multiplican los 4 primeros meses, ¿sí? Por el 30%, ¿fue que dijimos? Eh, El 25, profe. por el 25. Entonces, aquí yo multiplico por 0,25. 0,25. Mentiras. Sí. Entonces aquí sería por el 25. Y así todos los 4 elementos. ¿Listo? Ahora, yo aquí por donde me tiré, me fui a la celda del lado. La segunda sería por el 30%. Entonces aquí por el 30%. Y la tercera por el 45%. Entonces calculo el tercer cuatrimestre por el 45%. Importantísimo, familia, importantísimo. Recuerden que la matemática es una ciencia exacta, pero no quiere decir que hay una sola forma de hacerlo. Algunos estudiantes lo que hacían era que cogían y multiplicaban 25 por la suma de esos elementos. O sea, cogen enero, febrero, marzo, abril, lo suman y después lo multiplican por 25. Son formas de hacerlo. ¿Listo? Ustedes lo pueden hacer de la forma que quieran. Lo que tienen que entender es que tienen que tener una parte que sume el 25, una parte que sume el 30 y otra parte que sume el 45. Venga. 45 y 25. Ah, sí, sí me da. En últimas tienen que dar el 100%, ¿listo? Entonces, y el cálculo, discúlpenme ustedes, el cálculo de la desviación absoluta del error con un cuadrático medio y el porcentaje, pues viene siendo el mismo, ¿listo? Entonces, aquí hacemos la diferencia de lo que calculamos con lo que había. Aquí elevamos este número al cuadrado. Y aquí lo que hacemos es el valor porcentual. Si ustedes se dan cuenta, aquí en este modelo, el error porcentual es grandísimo. O sea, tener un error del 83% es o me quedé sin inventario para atender al 80% de mis clientes o me sobrepasé en mi inventario el 80%. O sea, tuve casi que el doble de producción. Entonces son cosas que tenemos que entrar a considerar. ¿Listo?
y el que estos números, porque al final tú vas a comparar, miren que aquí la diferencia es 23 versus 16, pues promedio ponderado versus promedio móvil, pues yo me quedo con promedio móvil que tiene una variabilidad más pequeña y eso quiere decir que tengo menos incertidumbre. ¿Hasta ahí soy claro, familia? Sí, señor. Perfecto. El siguiente modelo es la regresión lineal. La regresión lineal es un modelo que ustedes vieron en estadística descriptiva, ¿cierto? Que tiene una fórmula muy bonita, porque es una fórmula geométrica. Ustedes pueden calcular la regresión lineal haciendo uso de la fórmula que yo les presento acá. Primero lo que hacen es que deben seleccionar, ojo con esto, van a trabajar con los datos completos de la tabla. Entonces, los periodos que ustedes numeraron al principio de 1 hasta 24 porque les dan 2 años, y en otra parte la demanda solicitada. ¿Listo? Con eso van a calcular la intersección entre los ejes. ¿Listo? Y luego le deben sumar la pendiente. ¿Qué es la pendiente? Es la recta que hay en ese gráfico. Profe, ¿cómo así? Simple, préstenme atención. Porque aquí a ustedes les piden, ¿sí? Que ujú, promedio no solución de regresión. Estimar, luego tal. Ajá. Análisis de resultados cada estudiante. Listo. Entonces, regálenme un segundo y les muestro. Resulta que eso que están calculando, que yo les dije aquí, miren que la fórmula la mantengo, a cada uno de los datos que va a calcular les debo calcular el intercepto. ¿Qué es el intercepto? Si ustedes volvemos a hacer memoria, ¿sí? Ustedes tienen un plano cartesiano. Si grafican los periodos, aquí van a tener 24 rayitas, ¿cierto? Y si aquí calculan, ponen la demanda, esas 24 rayitas les puede dar un comportamiento así, que es una gráfica de una función matemática que fluctúa en el tiempo porque todos los periodos no venden lo mismo y no todos los periodos venden más que el anterior. ¿Listo? Esta es la fluctuación de la demanda. Entonces, lo que hace este cálculo del intercepto es saber en qué punto, haciendo la proyección, ¿sí? Esta recta tocaría el eje. ¿Listo? Y después calcula la pendiente, que recuerden que la pendiente es la función matemática que lo que busca es tratar de convertir una función que no tiene mucho comportamiento en una función lineal. ¿Listo? Y el coeficiente de correlación es cuánto más o menos ajustó por abajo y por arriba de la recta, matemáticamente hablando. Ahora bien, ¿ustedes cómo lo calculan? Préstenme atención, vuelvo a la fórmula. Entonces, intersección punto eje. Entonces, la intersección cogen, ojo con esto, el primer dato debe ser demanda. El segundo dato debe ser los periodos. ¿Listo? Esa es la intersección con el eje y a eso se le llama intercepto. El segundo es el cálculo de la pendiente. ¿Cómo se calcula la pendiente? La pendiente, ¿sí? Se calcula con la información conocida, que es la demanda, con el X conocido, que son los periodos, pero eso al final le van a multiplicar ¿qué? El valor del periodo. ¿Me he hecho entender, familia? Sí, señor. Es enredadito un poquito, pero no es complejo. Igual, si ustedes vienen aquí, ¿sí? En FX ponen aquí buscar regresión lineal.
Ah, no me está funcionando el generador lineal. No me está funcionando el buscador. Bueno, ustedes van a poder encontrar en su buscador de Excel la forma de hacer, la regresión lineal con, regálenme un segundo. Van a tener la forma de hacer el cálculo de la regresión lineal con diferentes herramientas. ¿Listo? Eh, ustedes, este video yo se los voy a compartir regularmente, los monto en YouTube para que ustedes los puedan consultar. Y ahí yo también voy a explicarles un poco más al detalle, por si tienen alguna duda. Intersección con el eje X, datos de demanda, datos de los periodos. Pendiente, datos de la demanda, datos del periodo, multiplicado por el periodo. Las tres columnas que tienen aquí vuelven a ser las mismas. Característica particular, la regresión lineal trabaja desde el mes 1, mientras que promedio móvil y promedio ponderado no. ¿Listo? Ahora, aquí en la regresión volvemos a hacer exactamente lo mismo para el valor absoluto de la resta de lo que calculé versus lo que había, y ya con eso voy teniendo unos valores interesantes ahí. Recuerden que con promedio móvil nos daba 16, miren que aquí la variabilidad está en el 18, que pues sigue siendo importante. Aquí es importante que ustedes miren, calculen, observen esto, vinculen un gráfico de regresión lineal. Ese gráfico de regresión lineal es muy interesante. ¿Por qué? Porque les permite a ustedes ver el comportamiento de la variabilidad de la demanda y cómo fue ajustada. ¿Listo? Observen que él nos dice que el valor de la pendiente, que sería el valor por el que vamos a multiplicar a la X, ¿sí? Es de menos 1668. Eso quiere decir que yo tengo una variabilidad promedio de 1600 unidades. ¿Listo? Y que el promedio de venta es de 168.000. Ojo con esto, regularmente yo vendo en promedio, según el ejemplo que yo estoy calculando, con los datos que estoy calculando, tengo una probabilidad de vender 168.000 unidades en un mes. Ahora, que eso puede variar entre 1668 para arriba o 1668 para abajo. ¿Listo? Ahora, eso puede variar con un margen de error o tengo un error promedio de un 17%. ¿Hasta ahí me hago entender, familia? Sí, señor. Ahora, profe, voy a hacer la pregunta que ustedes me han hecho. Profe, ¿y cómo hacemos ese gráfico? Simple. Para hacer este gráfico, seleccionan los datos calculados. Se seleccionan periodo versus versus demanda que conocen. ¿Listo? Ustedes ya saben cuántos. Y vienen aquí donde dice insertar, vienen a gráficos recomendados y aquí les aparece el gráfico. ¿Sí lo ven? Entonces aquí ya les apareció el grafiquito. Listo. Este gráfico que yo tengo aquí, vengo a que ustedes tienen que tener habilitada la opción de diseño de gráfico. Y donde dice agregar elemento al gráfico, dice líneas de cuadrícula, líneas de tendencia. Y le dicen lineal. Y ahí ya les da el gráfico de tendencia lineal. Y aquí en diseño rápido, le dan la opción de FNX, que es el que les va a permitir vincular la fórmula. ¿Sí ven? Que la fórmula ahora ya se vinculó aquí. Por supuesto, ustedes ahí ya vienen a organizarla, se hacen más grande o más pequeño el gráfico, si están de acuerdo, si no están de acuerdo y todo lo demás. ¿Me he hecho entender, familia, de cómo hacer esto? Sí, señor. Perfecto. Listo. Entonces, continuando con esto, después de que nos piden promedio móvil, regresión lineal, nos piden la regulación exponencial, ¿cierto? Entonces, volvamos por aquí arriba.
suavizamiento exponencial al 6, con un alfa del 6%, con un alfa del 6, del 0.6. Entonces, aquí yo pongo 0.6, ¿sí? Y empiezo con el ejercicio. ¿Cómo se hace la suavización exponencial? Primero calculo el promedio de F4 con F6, que son los tres anteriores. Ese es para el primer periodo. Para el segundo, porque yo necesito un dato inicial, porque si no, entonces no me va a funcionar. Entonces, si es un dato del 0,06, un alfa del 0,6, prestenme atención, aquí yo cometí un error, no es 0,06, sino 0,6. Entonces, mi primer dato, ¿qué va a hacer? Voy a utilizar el primer dato histórico y lo voy a multiplicar por 0,6. ¿Listo? Y el segundo dato, que sería el primero que calculé yo, o sea, el inmediatamente anterior, por el 4. La idea es que entre esos dos elementos se complete una unidad. ¿Sí me hago entender? Familia. O sea, la validación es por el 4, el 0,4 y la demanda, por decirlo así, por el Sí, 0,6. correcto. Sí, señorita, tal cual. ¿Sí? Y simplemente arrastro y para abajo. MAT, MES y MAPE siguen calculándose exactamente igual. Entonces, en ese orden de ideas, si la suavización al 0,6 es así y la suavización al 0,8, entonces sería aquí, en la siguiente, calculo el promedio de esos tres primeros y para el 0,8 sería aquí, 0,08 y aquí 0,92, ¿correcto? O sea, No la sé, entonces, validación o sea, se multiplica igual por la misma demanda. no, mira que yo aquí lo que estoy haciendo, te voy a mostrar la fórmula de nuevo. Tú trabajas con el mes previo, con el mes anterior. Para calcular febrero, calculas lo que le proyectaste a enero A y enero. lo que hubo en enero. ¿Listo? Ujú. Para febrero. Entonces, Sí. en febrero, ¿qué hago? Cojo la demanda real y la multiplico por 0,08. Ujú. ¿Sí? Y la demanda calculada por el 0,92. Recuerda que 0,08 y 0,92 te van a dar esa unidad de la que estamos haciendo referencia. ¿Me Ah, hago bueno. entender? Sí, señor. Listo. Entonces, y así calculamos todos los elementos de la tabla. Si yo simplemente cojo aquí y actualizo mi gráfico, listo, ya. Y ya todos los elementos de la tabla están calculados. ¿Listo? Y aquí yo debo hacer un cálculo, ¿sí? Adicional, una tablita. No me puede faltar esta tablita, familia, porque es, en últimas, después de todos estos cálculos que hemos hecho, esta es la tablita con la que vamos a jugar nosotros de manera real. ¿Por qué? Porque me va a decir de cada uno de los modelos, promedio móvil, ponderado, ajustado, suavización exponencial al tanto y suavización exponencial al tanto, ¿cuál es el que más me sirve? ¿Cuál es el que más me sirve? El que tenga la desviación absoluta media más pequeña o en su defecto el porcentaje más pequeño. ¿He sido claro, familia? Familia. Sí, señor, sí, señor. Listo. Ahora, no es que me digan, profe, lo escogimos porque es el menor valor, sino que me digan por qué es el menor valor y qué es lo que hace que eso sea importante, qué significa que sea el menor valor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en últimas tiene unas implicaciones recuerden que esta es la parte en la que nosotros nos volvemos los feos de las empresas y decimos, es que esto tiene implicación en plata, que significa tanta plata. ¿Listo? Vale. Entonces, aquí, miren que yo lo que hice fue proyectar 2024, ¿cierto? Y todos los datos que utilizo son utilizando los datos 2023, 2025. Lo que hice fue hacerle el cálculo de cuál debería haber sido la demanda por cada uno de los modelos a cada uno de los periodos. Eso quiere decir que yo ya tengo el valor real y el proyectado de 2024.
¿cierto? 2023 y 2024. Necesito el del 2025. En el caso de ustedes, van a tener el valor real y el valor proyectado para 2024 y 2025, y lo que requieren es calcular ¿qué? 2026. Entonces, aquí fue porque pues simplemente lo separé, pero como ya tengo estos datos, pues simplemente sigo arrastrando hacia abajo. ¿Cierto o no cierto? ¿Me he hecho entender, familia? Sí, señor. ¿Sí? Listo. Señor. Y calculan los pronósticos del 2026. Cuando ya tengan sus datos del 2026, pues listo, ya hacen la validación y definen cuál es el valor que deben utilizar. Cuál es el que les tenga el menor margen menor margen de incertidumbre para la toma de decisiones. Aquí es donde ustedes dicen, mire, a mí me da tanto para tanta variabilidad para el promedio móvil, tanta variabilidad para el ponderado, tanto para la exponencial, tanto para la exponencial y tanto para la regresión. Entonces, en ese orden de ideas, el mejor modelo para nosotros es este, porque tiene tal valor y eso significa tanto en plata. ¿Me he hecho entender, familia? Sí, sí, señor. Profe, Listo. esta Dígamelo todo. tablita que usted está señalando ahí es la misma que tenemos ahí abajo, ¿sí? Que ya se tiene como todos los datos desglosados. Esta. Sí, Sí, señorita. señor. Entonces ya en la otra tabla se hace solamente un Ujú, análisis de lo que tenemos ahí. ujú. Sí. Oh, listo. Pero recuerda que aquí lo que hacemos es, tomamos los datos reales, los comparamos con una herramienta de pronóstico. Promedio móvil ponderado, promedio de los cuatrimestres, ¿cierto? La suavización exponencial al 0,6, al 0,8, ¿sí? Y la regresión lineal. Ya los calculamos y tenemos cuánto nos dio el pronóstico de lo que deberíamos haber vendido versus lo que se vendió realmente. Y con esos dos datos procedemos a calcular 2025. Y al calcular 2025, ustedes lo hacen es porque ya saben cuál es el que más les es beneficioso. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Ustedes dicen, no, pues, definitivamente hemos hecho los cálculos con todos los modelos y el más benéfico para nosotros es, en este caso mío, promedio móvil. ¿Me hago entender? Sí, señor. Listo. Y entonces ese es el ejercicio 1. ¿Listo? Ya después de que terminan ejercicio 1, ¿sí? Vienen con un análisis de capacidades, ¿sí? A ver, paso 3, análisis de capacidad de un proceso. Entonces, una vez realizada la consulta, entonces Aerodrones Limitada gana una licitación, la gente activar un modelo de ensamblaje. Entonces, ¿qué es un modelo de ensamblaje? Lo que estábamos hablando al principio, ¿listo? Y es cuando nosotros hacemos la definición de cuál es la secuencia de pasos con los que se deben organizar las cosas, ¿listo? Cuando ustedes hacen esa secuencia de pasos, ustedes definen qué corte, qué estructura, qué celda, todo, ¿sí? Van a modelar para, para que el sistema sea lo más productivo y saber cuánto tiempo les va a durar. ¿Listo? Entonces, con esta sección, con esto, ustedes van a graficar el diagrama de flujo de proceso y en ese diagrama de flujo, pues ustedes van a decirme, mire, profe, tenemos tantas unidades al día porque tenemos tantas horas, tantos minutos, y nos van a hablar de cuál es el cuello de botella y todo eso. Para eso, ¿qué hacemos? Utilizamos un diagrama de capacidades. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos, entonces la tasa teórica de ensamble, los días laborados por semana, los turnos por día, las horas por turno,
la producción de la última semana, la capacidad efectiva por semana. ¿Listo? Todas con su respectiva unidad de medida. Entonces, eso es lo que dice la empresa que tiene. Entonces ya después nosotros empezamos a hacer la capacidad real. Entonces, horas por semana no son tantas, sino tantas. ¿Sí? La capacidad de diseño, bueno, yo puedo hacer tantas. Y todo esto sale de multiplicar datos. ¿Listo? ¿De dónde salen estos datos? El director del curso les compartió a ustedes un PDF con fórmulas, ¿cierto? Sí, señor. Desde ahí los van a observar. ¿Listo? Entonces van a tener la preparación, todo eso, y hacen su dibujo, hacen su diagramita. ¿Listo? Cuando hagan su diagramita, por favor, procuren que sea muy legible. ¿Listo? Que sea fácil de manejar. Utilicen una buena herramienta. Profe, ¿podemos utilizar Excel? Me parece una maravilla si lo saben utilizar para hacer gráficos. Profe, podemos utilizar el que quieras, pero que sea claro y conciso. ¿Vale? Ya después hacen los cálculos de los tiempos para saber cuál es el total del tiempo, porque ya tienen la secuencia. Y la secuencia entonces les dice a ustedes cuánto es el tiempo acumulado más el tiempo, todo lo demás. Y van a identificar cuáles son los cuellos de botella porque tienen menores capacidades. Y asimismo el punto de equilibrio con relación a la capacidad productiva versus los costos fijos. ¿Hasta ahí estoy siendo claro, familia? Sí, señor. Listo. Entonces, por supuesto, no les voy a compartir esto ya, porque tengo que borrar unos datos, borrarles algunas fórmulas que están mal definidas y sobre todo alguna información que está, pues que dejé el semestre anterior, voy a personalizárselas para ustedes este semestre y se las estaría compartiendo yo creo que si no esta noche, mañana por la mañana, ¿vale? Para que ustedes empiecen con su ejercicio. ¿Listo? Es importante que nos volvamos a reunir y ojalá tener la mayor participación de ustedes. Ya como les he explicado todo lo que tienen que hacer desde la parte operativa, porque ahí que tenemos, ya terminaríamos aquí con el punto de equilibrio, ¿sí? Ustedes lo que harían es entrar a presentarme lo que tienen, problemas que tienen, dificultades que tienen y inquietudes que tengan, ¿vale? Sí, señor. ¿Listo? ¿Preguntas, familia? No, señor. Listo, familia. Entonces se me portan bonitos, se me cuidan mucho. Chao, chao. Cualquier cosa, Profe, estoy. Dígame. ¿para cuándo quedaría entonces la otra clase? Vamos a ver si la podemos programar para de hoy en 8, ¿les parece? Para que tengan tiempo de terminar de trabajar con el formato, tengan tiempo de comunicarse con su grupo de trabajo colaborativo y sobre todo tengan tiempo de volver a reiniciar la conversación con sus grupos, porque yo los veo muy separados de sus grupos de trabajo colaborativo. ¿Vale, familia? Listo, profe, gracias. Profe, sí, A señor, muchas ustedes, gracias. que estén bien, chao, chao. Éxitos, Muchas gracias, familia. feliz noche. Igualmente, Gracias. procedo a detener la grabación.